Bueno, hablemos de la actualidad. Hablamos de la actualidad. ¿Y hablamos de Alemania? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? Alemania es un país, es uno de los muy pocos países federales que hay en Europa. Casi el único. Hubo elecciones ayer regionales en un estado del sudeste de la vieja República Alemania Occidental y hubo elecciones en un estado del sur de la vieja República Alemana Oriental. Es decir, dos lugares limítrofes que están, digamos, bien abajo en el mapa de Alemania. Ganaron en Turingia Alternative für Deutschland, que es un partido de extrema derecha, neonazis, y salieron segundos en el otro estado. El tema es que el sistema parlamentario alemán permite que al gobierno lo tengan las coaliciones. Bueno, salió ayer a pedir Alternative für Deutschland, AfD, señores, en democracia nos corresponde a nosotros gobernar porque la gente ha pedido que nosotros seamos quienes ganemos las elecciones. Entonces, pedimos por favor que no nos planten un cordón sanitario. ¿Qué es un cordón sanitario en política? Que todos los partidos se coaligan en contra de la extrema derecha para impedirles gobernar. Está claro que no van a gobernar Turingia, está claro que no van a gobernar ese estado. De todas maneras, es una severa llamada de atención para la democracia alemana el avance de personas. Te cuento algo, el que ganó y que supuestamente tenía que ser el gobernador de ese estado, de Turingia, es un hombre condenado por usar frases que usaba Hitler. Es decir, hay un porcentaje creciente de la sociedad alemana que detrás de considerar al inmigrante un enemigo, detrás de considerar a todo lo que viene de afuera de Alemania como algo adverso o enemigo, está creciendo. Ojo con ese discurso, que es el discurso que ganó las elecciones europeas del 9 de junio, es el discurso que está complicando la formación de gobierno en Francia y es un discurso que inclusive crece en países como Argentina. Habrá que seguir de cerca lo que ocurre con la evolución de este tipo de discurso, ¿no? Así es, Jorge. Pablo, cambiemos de tema. Vamos. Dejamos Alemania. Vamos a Israel. Contanos qué pasó con increíble. La huelga que allí se estaba desarrollando. Le contamos muchas gracias, Jorge, por plantear este tema. Le planteamos a la teleaudiencia que el gobierno de extrema derecha que orienta el señor Netanyahu está poniendo muchas trabas porque en realidad tiene él muchas tensiones dentro del gabinete para que le impiden dialogar con el movimiento Hamas. Hay varios países, entre ellos Estados Unidos, que está diciendo, señores, basta, por favor, hagan un cese del fuego y pacten la devolución de los rehenes. El tema es que él no acepta, Netanyahu no acepta. ¿Qué pasó? La oposición, a través de una CGT israelí, es mucho más que una CGT, que se llama Histadrut, llamó a una huelga general y movilizaciones con cortes de ruta, cualquier parecido, simple coincidencia, sí, para exigirle al gobierno de Netanyahu que acepte dialogar con Hamas por los rehenes. Dos ministros de extrema derecha religiosa, el ministro de Economía y el ministro de Seguridad, fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema les dio la razón y dijo, señores, declaro ilegal la huelga porque no es por motivos laborales, sino por motivos políticos. Por lo tanto, más allá de la legitimidad de reclamar negociar por los rehenes, un paro no es la herramienta. Y a las 2 de la mañana, hora de Israel, tuvieron que levantar el paro. Hablabas recién de Alemania. Sí. Y hablabas recién de los inmigrantes. Sí. Pero contanos qué pasó con el gobierno autónomo de las Islas Canarias. Tiene que ver con el planteo que le han realizado a Pedro Sánchez, sí, justamente vinculado al tema inmigrantes. Que no es nuevo. Que no es nuevo. Las Islas Canarias reciben, son los primeros en recibir la oleada de inmigrantes. A partir de ahí, entre 10, 14 y 18 días, los adultos salen hacia la península, pero los menores quedan en las islas, bajo el cuidado de una ONG. El tema es que el gobierno de Canarias ya le ha planteado, señor Pedro Sánchez, usted nos dio dinero para asistir a 1.200 jóvenes y tenemos en este momento 5.500 menores. Y por otro lado, usted está llevando adelante una política. Ahí vemos al responsable del gobierno de Canarias que cuestiona al gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de dar una solución, lo que ha dicho es, esto es una típica respuesta que da el gobierno de la comunidad autónoma, que es aliado del Partido Popular
y que está en contra de lo que el gobierno socialista plantea respecto de un trato humanitario a los inmigrantes. Quiero decirte, Jorge, que este tema no es propio de España, no es propio, recién hablábamos de Alemania, no es propio tampoco de Israel. Este tema, lo vuelvo a repetir, se está dando en gran parte del mundo. En Estados Unidos, Kamala Harris endureció su discurso respecto de los inmigrantes. En Venezuela, mejor dicho, en América del Sur, hay inseguridad respecto de la nueva oleada de venezolanos y particularmente hay otros países como el propio Reino Unido, que se está viendo desbordado políticamente por el discurso anti-inmigración. Parece que cuando existen cuestiones de inseguridad económica, Jorge, la ruptura de los lazos de solidaridad son lo primero que acaecen en una sociedad. Y entonces empezamos a ver como un enemigo al que está cerca de nosotros. Yo no me olvido jamás, en 2001, haber escuchado en Río Cuarto por qué viene la gente de Villa Mercedes a pedir medicamentos acá a nuestro centro de salud, si ellos son de otra provincia, o haber escuchado en Córdoba por qué vienen santiagueños a estudiar medicina en Córdoba. Es decir, el que no es de mi propio lugar pasa a ser el otro y comenzamos a construir un enemigo. Esto es muy triste y muy peligroso, Jorge. Bueno, estamos hablando justamente del tema inmigrante, ¿no? Nos damos cuenta de que en muchos países, lamentablemente, cada uno tendrá sus fundamentos, pero bueno, vemos que la orientación o el objetivo sería uno solo, ¿no? Luchar con los inmigrantes. Son dos concretamente. Uno es al que te está seguramente haciendo referencia, que es limitar la inmigración, y el otro es echarlos. El otro es echarlos. Un gesto, por ejemplo, el gobierno alemán ha comenzado a devolver a Afganistán, esto es garantía de muerte, a los afganos que están viviendo en Alemania, pero que sean acusados de cometer delitos. Por una cuestión humanitaria, porque saben que si se los devuelven a los talibán los van a matar. Alemania los condenaba y los dejaba en las cárceles alemanas. Bueno, ahora lo que está diciendo, precisamente para tratar de parar esta ola de crecimiento, surgimiento neonazi, es: se los voy a devolver a Afganistán. Y vos sabés que es entregarlos a la muerte. Y fíjate realmente los cruces que está generando este tema entre los distintos gobernantes. Recordás que no hace mucho hubo duras críticas de Giorgia Meloni al presidente francés, por ejemplo, justamente por el tema de la inmigración. Exacto. Y ahí, en ese sentido, yo te agradezco mucho que comentes este tema, porque esa es la gran traba que está teniendo el presidente Macron, que todavía no puede formar gobierno y ya se le vencen los plazos constitucionales. Y los partidos lo que le están diciendo es: ¿qué es lo que usted piensa hacer con los inmigrantes? La izquierda aparentemente no está de acuerdo en los nombres que él propuso y la extrema derecha insiste en un referéndum contra la inmigración y otro referéndum para adelantar las elecciones presidenciales. Cambiamos de tema, nos vamos a Brasil. Cerró la red social X y hubo alguien que calificó de dictador al gobierno. Efectivamente. El señor Elon Musk, muy amigo del gobierno argentino, y que le enseña muchas cosas de internet y de computación y inteligencia artificial al presidente Milei, ha dicho que Brasil es una dictadura porque el presidente Luis Inácio da Silva Lula ha cerrado la posibilidad de que la red X siga siendo utilizada en territorio brasileño. No es el primer país del mundo que hace esto. Fundamentalmente hay fuertes críticas a esta red, primero por el tema de no condenar el uso de literatura prorracista, es decir, a quienes yo vivo denunciando mensajes racistas, mensajes xenófobos, y nunca se toman en cuenta. Lo segundo, por reivindicar discursos absolutamente adversos a gobernantes de determinado signo ideológico. Bueno, Luis Inácio da Silva hizo lo mismo que hizo en su momento Xi Jinping en China y lo mismo que hizo Vladimir Putin en Rusia. Es decir, señores, esa red dentro de nuestro país no se permite. Bien. Doctor Pablo Güey, gracias por su visita. Nos reencontramos en una semana, ¿le parece? Va a ser así. Que tenga un muy buen comienzo de mes, una buena semana. Feliz septiembre para usted, para toda nuestra teleaudiencia y para casi todos en el Control Central. Gracias, muy amable. Por favor. Chau, chau. Hasta el lunes.